En este vídeo vamos a aprender a calcular la distancia entre dos rectas. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero, vamos a estudiar la posición relativa entre las dos rectas. Lo que aprendimos en el tema anterior, en el tema de rectas y plano en el espacio. ¿Vale? Si no lo llevamos bien, deberemos ir al tema anterior para llevar bien cómo estudiar la posición relativa entre dos rectas y qué tipos de casos hay. Si nos sale que las dos rectas son coincidentes o se cortan, pues como vemos, si dos rectas son la misma, recta R y recta S, es decir, son coincidentes, la distancia entre ellas es cero. ¿Vale? La recta S, la distancia entre ellas, entre R y S, por ponerle unos nombres, es de cero. También si se cortan, tanto si son coincidentes como si se cortan, tengo recta R y recta S. Pues claro, la distancia entre ellas, como se cortan en un mismo punto, la distancia mínima entre ellas dos en ese punto es cero. La distancia entre ellas es cero. El otro caso, cuando estudiamos la posición relativa, es que nos salga que las dos rectas son paralelas. ¿Vale? Si nos sale que las rectas son paralelas, recta R y recta S, entonces la distancia entre las dos la vamos a calcular como la distancia entre un punto cualquiera de una de las rectas, vamos a llamar punto Q a un punto de R, y la otra recta, por ejemplo, la distancia entre un punto cualquiera de R, el punto Q, el que queramos, el que sea de R, entre un punto cualquiera de la recta, voy a llamarlo P de R, ¿vale? A un punto cualquiera de la recta. ¿Vale? La distancia, si son paralelas, la distancia entre esas dos rectas, da igual el punto que cojamos de R, va a ser la distancia entre un punto cualquiera de una de ellas y la propia recta S. La distancia entre el punto P y la recta S es lo mismo que la distancia entre R y S. Y como ya hemos aprendido a calcular la distancia entre un punto y una recta, simplemente hallaremos un punto de una de las rectas y calcularemos la distancia entre ese punto y la otra recta, y la recta S. La distancia entre dos rectas, si son paralelas, es la distancia entre un punto de ellas y la otra recta. Como ya hemos visto en el apartado de este tema, distancia entre punto y recta. Y el último caso, si las rectas se cruzan, ¿vale? Se cortan o secantes. Recordamos que es lo mismo que es secante, que se cortan en un punto, tienen un punto en común. Si las rectas se cruzan, y ya tendríamos los tres casos, es decir, pues tenemos una recta R, esto me cuesta más dibujarlo, ¿vale? Una recta R, y la otra recta pues se cruza, ¿no? Es decir, no se cortan en ningún punto y no son paralelas. Tenemos un plano que contiene la recta S, esta recta R sería paralela al plano. ¿Vale? La distancia entre las dos rectas la vamos a calcular con la siguiente fórmula. La distancia entre las dos rectas que se cruzan, pero como vemos, muy importante el primer paso. Lo primero es estudiar la posición relativa entre las dos rectas. Y en cada caso lo haremos de una manera. Será, si llamamos, por ejemplo, P de R a un punto cualquiera de R que pertenezca a la recta R y P de S a un punto cualquiera de S, la distancia entre las dos rectas la vamos a calcular como
el módulo, bueno, perdón, el valor absoluto de el vector que va desde un punto de R hasta un punto de S, PR, PS, ¿vale? Perdón, el valor absoluto del producto mixto, se escribe así, entre el vector que va desde un punto de R hasta un punto de S, el vector director de R, de S y el vector director de R. R y vector director de S. De una de las rectas y de la otra recta. Y este es el producto mixto y su valor absoluto. Es decir, que no nos puede salir en negativo. Es lo mismo, pero que si nos sale en negativo, que lo pongamos en positivo. Y todo dividido entre el módulo del producto vectorial entre los vectores directores de las dos rectas. ¿Vale? Y entonces, si las rectas se cruzan, lo calculamos con esta fórmula. Producto mixto entre vector que une dos puntos de las dos rectas, el vector director y el vector director de las dos rectas, dividido entre el módulo del producto vectorial entre los dos vectores directores.